promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos, muchas bendiciones, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Pueden tomar asiento. Damos muchas gracias al Señor en esta mañana. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. También saludamos a todos aquellos que vienen por primera vez y aprovecho también de saludar a los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos. Bueno, hoy deseo continuar con nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. La semana pasada comenzamos con el capítulo 8. Tenía pensado a lo mejor avanzar hasta el 9, pero dije no, me voy a quedar un poco más. Hay mucho que abarcar o abordar del capítulo 8 y quise detenerme un poco más. Es decir que hoy continuamos con el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Hay un dicho que creo que todos hemos escuchado alguna vez. El dicho popular es que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Creo que todos alguna vez hemos escuchado ese refrán, ¿no? Pero si prestamos atención a ese refrán y lo tomáramos literalmente, ¿cómo saber si realmente es oro o no es oro? Si nos refiriéramos específicamente al oro, sabemos que hay pruebas para determinar la pureza del mismo. Hoy en día hay distintos procesos para determinar la pureza del oro, por ejemplo. Pero la forma más convencional y antigua, que todavía muchos practican hoy, es sometiendo el oro a altas temperaturas, al fuego. Y a través del fuego se puede probar si verdaderamente es oro o no. ¿Cuántos han tenido alguna vez una prenda y se han hecho la pregunta, ¿será que esta prenda será verdadera o será falsa? ¿Será verdadera o será una imitación? Así como pasa con el oro, la fe del creyente, dice la misma Biblia, dice que va a ser probada. Es decir, la fe de todos los que estamos aquí va a ser probada. Dios va a probar la fe de todos. Y los que son del Señor saldrán aprobados, refinados. Pero así como el oro, cuando es pasado por el fuego y se pone negro, también serán algunos desaprobados o reprobados cuando pasen por esa prueba. De eso me gustaría seguir abordando a lo largo de este mensaje. Pero para ello quiero que me acompañen a leer Juan capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 31 al versículo 47. Juan capítulo 8, versículo 31 y 47. Creo que la mayoría ha escuchado estos versículos que vamos a leer hoy, lo cual les va a permitir ahondar más acerca de qué estaba diciendo el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le dijeron: nosotros somos linajes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices que serán libres? De cierto, les digo Jesús,
que todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo de Dios los libera, mira la palabra que Jesús usa, dice, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme, dijo el Señor, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído acerca de su padre. Si fueran hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham ustedes harían, pero ahora ustedes procuran matarme a mí, hombre que lo que les he hablado es la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no fue precisamente lo que hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús dice, si su padre fuera Dios, ustedes me amarían. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ese sí es el padre, le dijo, de ustedes. Y dice, y los deseos de su padre son los que ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? El que es de Dios. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oyen, porque ustedes no son de Dios, dijo. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título, a ver si lo tenemos por ahí en la pantalla, ¿eres un verdadero discípulo? Ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana. ¿Eres un verdadero discípulo? La semana pasada estudiamos o meditamos de Juan 8 del 1 al 11, cuando Jesús estaba enseñando en el templo y le trajeron una mujer que había sido conseguida en adulterio. Ya lo predicamos la semana pasada. Si no tuviste la oportunidad de verlo, te recomiendo que lo veas por nuestro canal de YouTube que quedó grabado. Luego que Jesús termina la conversación con aquella mujer, Él dice, yo soy la luz del mundo. Y el que viene a mí nunca más estará en tinieblas. Y Él dijo, a donde yo voy, ninguno puede venir. Mi juicio es verdadero porque el testimonio que yo doy, también el Padre da testimonio de mí. Y aquí caemos en el versículo 21, que quiero que leamos todos juntos. Versículo 21. Y Jesús le dijo otra vez, yo me voy y ustedes me van a buscar, pero en su pecado ustedes morirán, porque a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y es que Jesús fue muy claro. Jesús estaba diciendo que a donde Él iba, ellos no iban a ir. Y no iban a ir porque hay consecuencias por rechazar a Cristo. Cuando nos toque terminar nuestra vida en este mundo, todo se va a resumir. Si vas a la presencia de Dios, al lugar de los vivos, o si vas a la condenación eterna, el lugar de los muertos. Y Él dijo, a donde yo voy, ustedes no van a ir. No pueden ir. Versículo 22. Ellos sarcásticamente decían, ¿y acaso se matará a sí mismo? Que donde dice que a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Versículo 23. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y miren,
Yo cuando leo este texto, este versículo me confronta mucho. Y me confronta mucho porque el Señor habla de dos tipos de personas. Los que son de abajo y los que son de arriba. Los que son de este mundo y los que son de ese siglo venidero o ese cielo nuevo y tierra nueva que el Señor tiene reservado para sus hijos. Los que piensan solo en este mundo y los que piensan en las cosas de arriba. El mismo Juan en su epístola dice: no amen al mundo ni las cosas del mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no son del Padre, sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Pero los deseos del mundo son esclavizantes. Te controlan, te esclavizan. Esto es tan importante porque alguien puede estar en una iglesia y seguir siendo esclavo. Y todo lo que piensa es del mundo. ¿Cómo ora alguien del mundo? Señor, dame más dinero, dame más riqueza, dame esto, yo quiero lo otro, dame, porque yo quiero ser feliz. Piensa solo en sí mismo. Él sigue viviendo para hacer su propia satisfacción y utiliza a Dios solo como un sirviente para que Dios le dé lo que Él quiere. Quiero que me traigas a este hombre otra vez, Señor. Quiero que lo vuelvas a mí, Señor. Quiero esto, quiero lo otro, deseo esto, deseo lo otro. Y como esto ha ido evolucionando, con el decláralo y confiésalo, y además lo decreto, dicen. Y sal Dios a hacer lo que yo te estoy diciendo. Pero al final sigue siendo una persona hedonista, así se llama. Hedonismo. El hedonismo es muy antiguo. Aquellos que viven solo para su propia satisfacción. El hedonismo era de los griegos. Solo buscan su felicidad máxima. Pregúntale a muchos cristianos, ¿qué quieres? Yo lo que quiero es ser feliz. La pregunta es, ¿y qué para ti ser feliz? Normalmente la gente dice, bueno, ser feliz es tener dinero, tener una familia bonita, sin problemas, viajar a todos los lugares. Es decir, la mayor cantidad de bienes y disfrutar de la mayor cantidad, de la mayor forma posible. Esa es su felicidad. Eso es hedonismo. Esa no es la felicidad en Cristo. Te dice, ya pastor, ya me estás dando muy duro ya. ¿Cómo que eso no es lo que quiere Cristo? ¿Y entonces dónde estoy metido yo? Bueno, Jesús dijo, quien quiera ganar su vida la perderá. Quien quiera ganar su vida en este mundo la va a perder. Quien la pierde ganará la eterna. Pero nadie quiere predicar esos versículos porque la gente quiere este mundo y también el otro. Pero es porque todavía este mundo están todos sus ídolos. Y la gente cree, no, yo era idólatra, era cuando estaba en la otra religión. No, hermano, todos los días luchamos con los ídolos. Y el problema no es el ídolo, el problema es el corazón, porque el corazón de todo quiere hacer un ídolo. Todos los días se levantan cosas que compiten en nuestro corazón por la supremacía, por la preeminencia. Entonces, hay dos tipos de personas, los de abajo y los de arriba. ¿Dónde tiendes a poner tu mirada? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas eternas?
Yo le voy a ser sincero, todos cuando venimos tan influenciados que necesitamos escuchar la palabra de Dios para que nos demos cuenta de nuestra realidad. Cuando nos miramos a través, es que cuando yo oigo y leo las palabras de Jesús, eran todo lo contrario a lo que cualquiera podía pensar. Y cada vez que vengo a la iglesia, yo tengo que estar dispuesto a recibir lo contrario a lo que yo quiero y a lo que yo pienso. Porque venimos tan influenciados del mundo que cuando nos dicen este tipo de palabras, ¿sabe qué le provoca a nuestra carne? Rechinar. Nos molesta. ¿Por qué estas palabras? Pero te voy a decir algo, los ídolos son destructivos. Los ídolos esclavizan y destruyen. Por eso cuando Dios ama a alguien, lo libera de sus ídolos, lo lava de sus ídolos. Y cuando Dios quiere manifestar su juicio en alguien, le permite que se revuelque con sus ídolos. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1. Los entregué a su propia inmundicia. Pero cuando Dios ama, Dios te quiebra tus ídolos. Desde niño, venía viendo cómo Dios venía destruyendo mis ídolos. Y llegó un momento donde me pregunté, ¿y por qué Dios no me da lo que yo quiero? Después lo descubrí. Porque me ama. ¿Por qué? Porque me ama. Es tan fácil hacer un ídolo. Un carro. Hay gente que se desvive por el carro. Pero ¿y cuánto nos ha pasado que cuando se nos dice el mecánico, se te dañó el motor del carro? Hasta ahí llegó mi felicidad. Anda deprimida la gente. Ni me hablen. No me toquen esa tecla. Aflige, duele. Y cuando comienza y pasa y andas caminando y el carro, ¿y hasta cuándo? Casi que si no tengo el carro jamás seré otra vez feliz. Otros con la comida. La comida se vuelve un ídolo. Todo es un ídolo, hermano. Al final, si tú entregas tu satisfacción a eso, se vuelve un ídolo. Hay personas que dicen, es que si yo no tengo ese hombre jamás seré feliz. Yo vengo para que Dios me lo devuelva. O viceversa. Vengo para que Dios restaure mi matrimonio. Ahora, la pregunta es, ¿y si no fuera así, no buscas a Dios? Yo necesito ir a Dios para que me transforme de tal manera que me ayude a poner la mirada en las cosas de arriba. Porque si Dios no me libera, todo lo que voy a querer es solo lo de abajo. Es más, ¿a cuántos sus oraciones se parecen a una lista de supermercado? Señor, dame más dinero, dame más salud, protege a mis hijos, dame, ya oré. ¿Cuándo estuviste ahí solo para alabarle, solo para expresarle tu amor, solo para expresarle tu gratitud, solo por quién es Él, por sus bellezas, por sus perfecciones, por sus atributos, solo porque quieres disfrutar de su presencia y meditar en su palabra? Que Dios nos ayude a poner la mirada en las cosas de arriba. Sigamos leyendo. Es más, pasemos al versículo 24. Ojo, yo estoy seguro que tu carne le va a molestar eso. Me gusta algo que dice Albert Muller, que es él es el director del seminario de la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos. Y él dice que estamos en una era donde la gente tiene déficit de atención psicológica.
¿Sabes que todas esas cosas que hoy se han descubierto? Déficit de atención de un niño, de un adulto. Bueno, él dice, las personas tienen déficit de atención teológica. Cuando le hablas mucho de la Biblia, se distraen, se aburren y se salen. Otros comienzan a pensar en otra cosa durante la prédica. Entonces los predicadores, para entretener a la gente, comienzan a hablarles de chistes, de cuentos, de historias, para entretenerlos. Pero aquí no estamos para entretenernos. Más bien le debo orar a Dios, Señor, ayúdame a escuchar tu voz y ayúdame a entenderla, para poder guardarla y para poder ponerla en práctica. Jesús le dice, por eso les dije que morirán en sus pecados si no creen que yo soy. Y a mí esa frase me parece maravillosa. ¿Por qué? Porque esto es determinante. Determinante porque cuando Dios se le aparece a Moisés en el monte de Horeb, en la zarza ardiente, ¿cómo se le presentó Dios a Moisés? Yo soy Yahweh. Yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy el Dios eterno. Yo soy Adonai. Yo soy Elohim. Yo soy el Dios creador. Yo soy el Señor. Yo soy el eterno. Yo soy el todopoderoso. Bueno, Jesús dice, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Jesús es el gran yo soy revelado. Él es la imagen visible del Dios invisible. El que crea en Él tendrá vida eterna. Aleluya. Quiero que vayamos al versículo 29. Mire lo que dice en el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este es el corazón de un verdadero creyente, de un verdadero discípulo. Señor, yo quiero hacer lo que te agrada. Cuando oras el Padre Nuestro, que es una oración para hijos, los que son verdaderamente hijos de Dios, ¿cuántos oran diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya? O hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿De verdad? ¿De verdad quieres que se haga su voluntad por encima de la tuya? Aún si su voluntad es todo lo contrario a lo que estás pidiendo ahora. ¿Estarías dispuesto? ¿De verdad quieres hacer su voluntad? ¿O es solo de la boca para afuera? Ese es el punto. Ese es el quid de la cuestión. Esa es la pregunta neurálgica. ¿Realmente quiero hacer la voluntad de Dios? Versículo 30. Y hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero aquí les tengo una noticia. Cualquiera se puede dejar mover por eso. Pero Jesús nadie lo mueve. Jesús sabe las intenciones y el corazón de cada uno. Vamos a ver si estos que aparentemente habían creído, de verdad son verdaderos creyentes. Si de verdad son como el oro refinado, aprobado o no. Ya lo vamos a ver. Sigamos leyendo, versículo 31. Entonces le dijo a ellos, a los que habían creído, si ustedes permanecieran en mi palabra, serán, me gusta esta frase que Jesús dice, verdaderamente mis discípulos. Es decir, un verdadero discípulo permanece en las palabras del Señor. Un verdadero discípulo atesora las palabras del Señor. Un verdadero discípulo ama las palabras del Señor. Él lo dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. Versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, estas personas tenían una fe superficial, intelectual, pero no de corazón.
Por eso me gusta decir que la distancia más grande del universo es desde aquí hasta aquí. Porque alguien puede creer aquí. La pregunta es, ¿han creído verdaderamente? Es una fe salvífica. Nos damos cuenta que no lo eran por los siguientes versículos. ¿Qué es un discípulo? Es un verdadero cristiano. Es un verdadero creyente. Es una persona que se somete a su Señor o a un Señor o maestro para imitarle y para parecerse a Él. En el caso de nuestro Señor, en cuanto a fe y práctica. Y esto es un don de Dios. Cuando Dios hace que la gente crea en el Evangelio, los libera de la esclavitud del pecado y los pone bajo su señorío, para que ya no sigan sirviendo a su antiguo Señor. ¿Cómo es eso? Quiero que meditemos en este versículo. Filipenses 1:29. Vamos a leerlo. Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido, a causa de Cristo, no solo que crean, sino que también padezcan por Él. Nada más ese versículo revoluciona nuestros pensamientos. Dice que el creer en Cristo e incluso el padecer por Cristo es una gracia, es una concesión divina. Dios les ha concedido a ustedes que crean. ¿Por qué una concesión? Porque normalmente el corazón del hombre está endurecido. Es como una piedra. ¿Cuántas veces tú le has hablado a alguien y la persona no entiende? Ni quiere entender. Ay, ya, deja el fastidio. ¿Hasta cuándo me vas a repetir lo mismo? El corazón se endurece. Pero dice la Escritura que el único que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo, que nos convence de ¿qué? Justicia, juicio y pecado. Hermanos, a menos que el Señor te convenza, nadie puede ser convencido por sus propios medios y venir a Cristo. Por eso Romanos 3 dice, no hay ni uno solo justo, no hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces tú me dirás, ya va, pero yo estoy aquí en esta mañana, yo estoy buscando a Dios. No. Tú estás aquí porque Él te buscó primero. Escucha bien. Nadie puede venir a mí, dijo el Señor, a menos que mi Padre le trajere. Juan 6:44. Estamos aquí porque ¿quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios. La pregunta sencilla, ¿y por qué entonces Dios no le pone el querer como el hacer a todos los hombres del globo terráqueo y ya, y se acabó esto? Porque eso es prerrogativa divina, eso es soberanía de Dios. No es del que quiere, le dijo Dios a Moisés, no es del que corre, sino de quien Dios quiera tener misericordia. Escuchen esto. Cuando Jesús le dijo, si permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos. Le estaba diciendo, ustedes no están permaneciendo en mi palabra. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabe qué dijeron? Nosotros somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero ya va. Fueron esclavos de los egipcios, de los de Asiria, de los de Babilonia, de los griegos, de los de Siria y en ese momento de Roma.
Pero es que indiscutiblemente el corazón endurecido enceguece a cualquiera y lo vuelve terco y obstinado. Pero supongamos que ellos estaban hablando a que por dentro ellos se sentían libres. Bueno, Jesús le dijo, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Escuchen esto, todos aquellos que practican el pecado son esclavos del pecado. En el año de 1525, Martín Lutero escribió un libro llamado La esclavitud de la voluntad del hombre. Aquí tengo un resumen de ese libro. Además, si alguien lo quiere, se lo puedo mandar digital. La esclavitud de la voluntad del hombre. Quiero que oigan esto y que nunca se les olvide. Imagínense que yo tengo aquí un plato de carne descompuesta, carroña, putrefacción. Pero también tengo aquí alpiste. Y traigo dos animales. Cerca de la carroña pongo una paloma. Y cerca del alpiste pongo un buitre. Ellos pueden elegir aparentemente cualquiera de las dos. Es más, le puse más cerca al buitre el alpiste y le puse a la paloma más cerca la carroña. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, es que el hombre tiene libre albedrío? Bueno, ese es un término que se ha acuñado en la historia del cristianismo, aunque no está en la Biblia. Pero hay que definir qué es libre albedrío. Porque libre albedrío es que la paloma puede escoger entre la carroña o el alpiste. Libre albedrío es que el buitre puede escoger entre el alpiste y la carroña. Pero realmente ellos no son libres en su voluntad, porque su voluntad y su naturaleza determinan lo que ellos van a escoger. La paloma va a buscar el alpiste, el buitre va a buscar la carroña. El hombre siempre escoge pecar. En otras palabras, el hombre siempre decide pecar. El hombre sabe que no le conviene muchas veces. ¿Cuántas veces has conocido a alguien que dice, pero es tonto, ¿cómo tomaste esa decisión? No sé, eso me controla. Claro. Tiene una voluntad esclava que lo hace tomar esa decisión. La gente sabe en su conciencia lo que es bueno y lo que es malo, y aún con todo y eso, toma malas decisiones. Porque nadie es libre como para obedecer perfectamente la ley moral de Dios. Porque la conclusión de Pablo es, no hay ni uno solo justo. El hombre siempre decide seguir pecando. Y Jesús dijo, aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Me acuerdo una vez que estaba en un liceo, tenía como 20 años, estaba hablando de la pornografía y la masturbación. Entonces estaba predicando en el colegio, en el Villavicencio. Me pusieron como los de peor conducta, me lo juntaron de las distintas, dígame yo, era de la A hasta la, no sé, como hasta la G. Sección A, sección B, sección D, sección E, sección F. No, yo creo que eran más, no sé, eso eran como hasta la J, no sé. Lo pusieron. Y mientras yo hablaba, había un joven que después se estaba burlando. Y él decía con jactancia, yo sí me masturbo, yo sí hago esto, yo sí hago aquello.
Y yo le decía, pero es que ese no es el problema. La pregunta es, ¿crees que podrías dejarlo? ¿Podrías dejar la esclavitud de la masturbación y la pornografía? Y me dijo, no. Entonces lo que eres es un mero esclavo de tus propios deseos. Jesús dijo, si el Hijo de Dios te libera, serás verdaderamente libre. Pero hoy en día hay un movimiento de falsa liberación que reducen el cristianismo. Escuchen esto. ¿Alguien se puede endemoniar? Sí. ¿Alguien puede estar endemoniado? Sí. ¿Qué debemos hacer? Orar por su libertad. Pero verdaderamente lo que le va a dar libertad a esa persona es que conozca a Jesucristo, que conozca el Evangelio. Pero hay algunos que han reducido el cristianismo donde todo el servicio siempre gira es estar echando fuera demonios. Y llega un punto donde la gente lo que prefiere es, pastor, ore por mí y repréndame. Cuando la persona, a menos que conozca a Cristo, nunca va a ser verdaderamente libre. Porque incluso el mismo Señor dijo que cuando un demonio sale de una persona, va por lugares secos y áridos. Y luego vuelve. Y si ve que aquella casa está barrida y adornada, sin la presencia de Dios, va a ir a buscar 7 demonios más y vendrán sobre aquel. Y la condición postrera de aquella casa será peor que la primera. Es decir, hasta le hicieron un peor daño. A menos que verdaderamente conozca a Cristo. Porque solamente en Cristo es donde hay una verdadera libertad. Pero la gente quiere que, no, ora por mí. Escuche esto. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ah, no, pero es que a la gente no le gusta ni someterse a Dios, ni resistir al diablo, y por eso el diablo nunca se va. ¿Usted quiere que el diablo esté lejos? Sométase a Dios, resista al diablo, y él huirá de ustedes. El problema es que la gente más bien resiste a Dios y se somete al diablo. ¿Por qué pasa esto de la voluntad esclava del hombre? Escuchen esto. Porque después que Adán cayó y la muerte pasó a todos los hombres, como dice Romanos 5:12, todas las facultades del hombre, escuchen esto, todas las facultades del hombre fueron afectadas por la caída. Todas fueron teñidas por el pecado. Es decir, que yo no puedo pensar de manera pura y mis intenciones no son completamente puras. No puedo tener motivaciones puras completamente. Porque nos quedamos con una naturaleza pecadora, esclavizada en su voluntad. Con el pensamiento oscurecido, con la voluntad esclavizada y con el corazón endurecido. Por eso Pablo en Romanos 7:15 dijo esto. Vamos a leer lo que dijo Pablo. Por eso Pablo dijo, Romanos 7:15, y estoy hablando del apóstol Pablo, nada más y nada menos, porque lo que hago no lo entiendo. Pablo mismo decía, yo no comprendo, tengo una contradicción, no entiendo. ¿Cuántas veces has dicho, voy a estudiar la Biblia? Y hasta ahí llegó. Voy a orar, y hasta ahí llegó. Es más, Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Versículo 18.
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y en Gálatas 5:17, mire lo que Pablo sigue diciendo. Gálatas 5, versículo 17. Este es uno de los versículos que muchas veces también hemos escuchado. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y los dos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieras. Ya va, yo quiero hacer el bien, pero hay unos deseos en mi carne que muchas veces me llevan a terminar haciendo lo que no quiero hacer. ¿Cuántas veces he dicho, Marcel, tú y tu bendita bocota? ¿Por qué tuve que hablar? ¿Por qué tuve que hacer este comentario? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué así? ¿Por qué reaccioné así? Porque tengo deseos en mi carne. Romanos 7:23. Pablo descubre algo. Romanos 7:23. Él dice que hay una ley. Ya lo vamos a leer. Romanos 7:23. Ahí está. Porque veo que hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. O Romanos 8:7, Pablo dice que nuestros pensamientos, Romanos 8:7, Pablo dice que nuestros pensamientos, los designios de nuestra carne, son enemistad contra Dios. Y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Por una voluntad teñida por el pecado. Pastor, entonces, ¿cuál es la solución? Segunda de Timoteo 24 al 26. Escuchen esto. Dice que todo siervo del Señor no debe ser peleón, no debe ser contencioso, sino que tiene que ser amable para con todos. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Aptos para qué? Para enseñar, sufrido. Es decir, que haya pasado por el sufrimiento para que Dios lo haya purificado, ¿no? Verso 25. Y que con mansedumbre corrija a todos aquellos que se le opongan. ¿Por qué con mansedumbre? Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan. Hermanos, el arrepentimiento también es una concesión. Por si quizá Dios les conceda, por su gracia, que se arrepientan. Y al arrepentirse puedan llegar a conocer ¿qué? La verdad. Versículo 26. Y escapen, recuerden el versículo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y aquí dice, Dios les conceda que se arrepientan, conozcan la verdad y sean libres de los lazos del diablo. De los lazos del diablo. ¿Por qué el diablo está aquí metido, pues? Porque estos están cautivos a voluntad de él. En otras palabras, cuando el samuro, el buitre, escoge carroña, es porque está controlada su voluntad por el mismo diablo. Hermanos, si Cristo no te libera, nunca serás verdaderamente libre.
Ese es el punto. El único que te puede liberar de esos lazos es que Dios te conceda el arrepentimiento, conozca la verdad y seas libre del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. La gente no sabe. Ellos allá afuera, no, ven a beber, ven a disfrutar la vida. Yo sí hago lo que me da la gana. No. Usted hace lo que es la voluntad del diablo y ese es su padre, porque hace conforme a sus obras. Mujeres, por ejemplo, ¿cuántas mujeres temerosas de Dios hay aquí hoy? ¿Y qué pasa si su marido no es cristiano? Su marido entonces está en los lazos del diablo, cautivos a su voluntad. Pastor, ¿y si me es infiel? Seguramente te es infiel. A lo mejor no en el acto. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero si no lo es en el acto, al menos lo es en pensamiento. ¿Cuántas veces ha pasado delante de una mujer y la ha codiciado, la ha buceado, le ha lanzado piropos, etcétera? Y a lo mejor tú dices, si sigues con eso lo voy a dejar. Te falta misericordia si eres cristiana. ¿Y sabes por qué? Porque si tú eres cristiana, tú deberías saber que Él está esclavo del pecado y que si Cristo no lo libera jamás va a poder ser libre. Porque si tú esperas buenos frutos de alguien que no ha conocido a Dios, es porque ni siquiera tú mismo conoces el Evangelio. Pastor, ¿y qué debería hacer? Orar por él, testificar para su conversión. Y Dios quiera le permita que se arrepienta para que pueda realmente ser libre. Pero más que por ti mismo, por su salvación incluso. Y si es al revés, es exactamente lo mismo. ¿Cómo tú esperas un fruto de un árbol que no tiene la capacidad de darlo? ¿Cómo tú le pides a un árbol que sea fiel si su naturaleza es esclava de la infidelidad? Es decir, la misericordia aplica que yo debo orar por él y acompañarlo a él hasta si Dios lo da en su gracia el convertirse. Por supuesto, eso al final no es algo que yo debo instigar a alguien, porque si alguien considera por acto de infidelidad que debe divorciarse, Jesús dijo, Moisés le dio carta de repudio por la dureza de sus corazones. Puede hacerlo. Pero una persona más piadosa estaría dispuesto a sufrir esa carga. Y Dios muchas veces en la vida va a permitir distintas cargas que tú por amor vas a tener que aprender a sobrellevar. Como por ejemplo la enfermedad. ¿Qué pasaría si tu pareja, si tuviera un accidente y quedara cuadrapléjico? ¿Qué le dirías? Ya no me funcionas. Ya no puedes trabajar, ya no me puedes satisfacer, ya no puedes hacer nada. En cualquier momento le voy a pedir el divorcio. Entonces, un amor completamente condicional, indiscutiblemente. Una persona que no conoce a Dios no ha conocido el verdadero amor. Un amor sacrificial que solamente Cristo puede derramar en el corazón del ser humano. Por eso la vida cristiana no es difícil, es imposible de vivir. La única manera de vivirla es por la gracia del Señor y por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por naturaleza tendemos a ser egoístas. Y cuando se ponen bravos, ¿qué dicen? Le voy a dar donde más le duele. No le voy a dar más dinero. Le voy a quitar el carro. Esa es la naturaleza, hermano. Esa es la condición caída del corazón del hombre. Necesitamos ser rescatados, no solo de la condenación eterna. Yo necesito ser rescatado de mi propio corazón. Yo necesito ser rescatado de mi propio corazón hedonista, que solamente quiere autosatisfacción. Vivir para uno solamente.
Esto es una gracia, que el Señor te libere de la voluntad esclava. Mira lo que dice 2 de Corintios 4. Vamos a leerlo desde el 1. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, como hacen muchos, adulterando la palabra de Dios. Hermanos, el único mensaje que el Espíritu Santo va a usarlo para llevarlo del oído al corazón y abrir el corazón es el mensaje del Evangelio. Si una persona adultera la palabra, esa persona va a recibir un castigo mayor en el día del juicio. Los falsos pastores y predicadores van a recibir un juicio mayor, porque no solamente se perdieron ellos, sino que hicieron perder a mucha gente, adulterando la palabra. Sino por la manifestación de la verdad, estamos recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y es lo que estamos haciendo. Al exponerte la palabra, entonces ese es el material que el Espíritu Santo usa para redarguir tu corazón y tu propia conciencia. Versículo 3. Porque si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierde está encubierto. Los que están afuera no les interesa el evangelio porque los tiene encubierto el evangelio. ¿Por qué? Versículo 4. Porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Entonces tú quieres que tu marido, incrédulo, vea cuando está ciego. Por poner un ejemplo, ¿no? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Señor, ayúdanos a que la luz del evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en nuestros corazones y nuestros ojos puedan verlo y preferir a Cristo por encima de cualquier cosa. Pero aquí viene un punto, hermanos. Lutero decía, esa frase la traje en la pantalla, una imagen, la frase de Martín Lutero. Él decía, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si perdemos a Cristo, lo perdemos todo. Punto. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Si pierdo a Cristo, lo perdí todo. Entonces, evidencia de que soy un verdadero discípulo. Creo en Cristo y atesoro su palabra. No superficialmente, la atesoro. Mira lo que dice Juan 8:37. Juan 8:37. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, natural mas no de la promesa, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Versículo 47. Ahora mira lo que les dice aquí. Versículo 47. El que es de Dios, léalo conmigo todos juntos. Vamos a repetirlos todos juntos. Diga, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios. Hermanos, el que es de Dios va a amar la palabra y la va a recibir, aunque lo confronte, aunque le duela, aunque llore. Él dice, esta palabra fue dura, pero es la verdad y la necesito. Pero el que no es de Dios no la va a oír, porque no es de Dios. No la va a atesorar, no la va a guardar, no la va a practicar. Jesús le dijo, ustedes no la quieren oír y no la oyen por la razón de que ustedes no son de Dios. Porque Él dijo más adelante, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En otras palabras,
Cuando yo le predico a alguien, yo le presento la palabra. Si la persona me cambia el tema, me evade, me detengo. Porque sé que la obra no la hago yo, la hace el Señor. Mi deber es predicar. Quien convence y le abre el corazón es Dios. Hay dos puntos. O no es el tiempo, sino más adelante, o sencillamente nunca la va a recibir porque nunca fue del Señor. Hay otros que la reciben como ellos, que al principio dice que creyeron, pero los que creyeron Jesús les dijo, si ustedes permanecieran, y ustedes son esclavos, y ustedes son del diablo, imagínate. Esos son aquellos que creen superficialmente. Hay un libro, este es un resumen también, El progreso del peregrino de John Bunyan, uno de los libros más leídos por los cristianos en la historia. Es una historia fascinante, pero resulta que es la vida de un hombre llamado cristiano que sale de su ciudad que sabe que va a ser destruida y va a la tierra, va a la ciudad celestial, a la ciudad de Dios. Y todo lo que vive es lo que vive un cristiano a lo largo de la vida. Cuando él sale, escuchen lo que dice aquí. Los vecinos salieron a verlo correr y unos le decían en forma de burla, otros lo amenazaban o le gritaban y le decían, devuélvete, no continúes ese camino. Pero él no les escuchó, sino que siguió. Y dos lo siguieron. Uno de ellos se llama obstinado y uno se llama flexible. Los nombres es por lo que ellos hacían. El obstinado, cuando alcanza a Cristiano le dice, sígueme tú también. ¿Y sabe qué le dijo el obstinado? ¿Cómo te voy a seguir? ¿Tú crees que yo voy a dejar mis comodidades y mis amistades por seguir esto? Pero flexible, sígueme hablando de esa ciudad. Es una ciudad donde ya no habrá lágrimas, donde el Señor enjugará todas nuestras lágrimas, donde ya no habrá más sufrimiento, donde ya el pecado no se enseñoreará más sobre nosotros, donde veremos el sol de Dios resplandecer. Y comenzó a decirle, no habrá más sufrimiento, no, yo también quiero estar ahí entonces. Ok. Y cuando comienzan el peregrinaje, lo primero que se encuentran es un pantano, el pantano de la desconfianza, donde muchos comenzaron con buenas ilusiones, pero hasta ahí llegaron. Cuando caen, Cristiano tenía una carga pesada, la culpa de sus pecados todavía, y se estaban hundiendo. Como pudieron salieron, y Flexible le dijo estas palabras, escúchenlas. Esta es la felicidad de que me hablaste. Para eso me hiciste seguirte. Y le dio la espalda y se devolvió hacia atrás. En esta carrera, muchos van a comenzar, pero no todos van a terminar. Muchos comienzan, pero no todos perseveran. Solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Aquellos que guardaron verdaderamente, que perseveraron en su confianza en Dios. Mira lo que dice Hebreos 3:6. Y Hebreos 3:6 se toma de Números y de Salmo 95, donde usted va a conseguir las mismas palabras. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, siempre y cuando retengamos firmes hasta el fin la confianza. Debo retener mi confianza en Cristo hasta el final. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyeron su voz, versículo 8, no endurezcan su corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Versículo 9. Donde me tentaron sus padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años en el desierto. Versículo 10.
A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 11. Por tanto, juré en mi ira que no iban a entrar en mi reposo. Versículo 12. Miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes con un corazón malo de incredulidad. ¿Sabe qué es malo? ¿Qué pecado es terrible? El pecado imperdonable, el de la incredulidad. Porque hace que la gente no se arrepienta ni crea verdaderamente en el Señor. Versículo 13. Antes exhórtense unos a otros cada día, hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, vuelve y repite, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 15. Entre tanto, lo vuelve a repetir una vez más. Si oyen mi voz, no endurezcan sus corazones. Hermanos, dos características de un verdadero cristiano. Número uno, cree y atesora las palabras verdaderamente. Ama la palabra de Dios, aunque le redarguye y le confronte. Y en segundo lugar, es obediente. Y quiero culminar, o para estar en la etapa conclusiva, con lo siguiente. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Quién se recuerda? Fue justificado por la fe, porque Abraham creyó y le fue contada por justicia. Pero ¿cómo sabemos que Abraham creyó? ¿Cuál fue la prueba que determinó que Abraham realmente había creído? ¿Cuál? ¿Cómo sabemos que Abraham creyó? Porque Santiago dice que la fe sin obra es muerta. ¿Cuál fue la obra de Abraham cuando creyó? Bueno, Dios le dijo, dice Génesis 22, que Abraham amaba a su hijo Isaac. Ya Dios le había dicho que en él iban a ser benditas las naciones de la tierra, a través de su descendencia. Abraham amaba a Isaac. ¿Y Dios qué le dijo? Abraham, ve camino al monte Moriah, 3 días de camino, y me vas a sacrificar a tu hijo. Eso no fue fácil. Hay gente que dice, yo creo en Dios. Esa no es la fe que salva. La Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Esa fe no salva. ¿Sabe cuál es la fe que salva? La fe en la cual le acompaña la obediencia. Porque la fe sin obra es muerta. Cuando Abraham ya iba a sacrificar a su hijo Isaac porque sabía que Dios lo podía resucitar de entre los muertos, Dios le dijo a Abraham, Abraham, ya sé que has temido a mí. En otras palabras, ya sé que me amas y que has temido a mi nombre. Y le presentó el cordero allí. Pero oiga esto. Abraham salió aprobado de esa prueba. Ahora, Dios no nos pasa por prueba para ver si somos aprobados o no. No. Porque ya Dios sabe quiénes son los de Él. Dice Segunda de Timoteo 2:19. Quiero que lo lea conmigo. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce
a los que son suyos. Nahum 1:7. ¿Qué dice Nahum 1:7? Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confían. Entonces, ¿qué significa cuando Dios prueba a alguien? Preguntémoslo a alguien que lo probó bastante, a Job. Job 23:10. Mira lo que dijo Job cuando fue probado. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como, ¿qué dice? Como oro. Te quiero hacer una pregunta. Cuando Dios te pase por la prueba, ¿saldrás como oro refinado? ¿Saldrás probado? ¿Y cuál es la prueba, hermanos? La obediencia. Quiero dejarlos con una pregunta final para cerrar en la lámina. Esta es la pregunta final. No, la otra, la que te pasé de luego. Ya la vamos a leer. Ahí está. Hermanos, ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué relaciones o qué posesiones aprecias más que a Dios? Si la obediencia requiriera que las dejaras, ¿temerías a Dios como Abraham y lo sacrificarías? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué te ha pedido Dios que todavía no has dejado? ¿Qué cosa todavía no has dejado que Dios ya te ha pedido? La verdadera fe es probada y aprobada a través de la obediencia. Por eso dijo Pablo, no son los verdaderos judíos los de la circuncisión externa, sino los del corazón. No son los oidores de la ley, sino los que la hacen, los justos delante de Dios. En otras palabras, aquellos que verdaderamente la gracia del Señor les alcanzó y han creído y tienen una fe salvífica, el mismo Señor ha puesto un amor por su palabra que conlleva obediencia. Que conlleva a obediencia. Y el ser humano tiende a amar idolátricamente. Puede ser una relación sentimental, una persona, un hijo, un familiar. Y si no recibieres lo que pides, de igual forma amarías y honrarías a Dios. Todo aquello que me aleja de Dios es un ídolo. Todo aquello que quita mi pasión por Dios es un ídolo. Todo aquello en lo cual deposito mi confianza, mi amor y mi seguridad es un ídolo. ¿Cuántas cosas intentan todos los días robarle la preeminencia a Dios en nuestras vidas? Entonces tú me dirás, Marcel, ¿y cómo haces tú? Lo mismo que te voy a aconsejar hoy. Ora a Dios pidiéndole gracia para que tú puedas hacer su voluntad con agrado. Dile, Señor, dame gracia para que cada vez que tú me pidas algo, yo pueda ser como Abraham, temer a ti y obedecerte, aun cuando eso me duela. Hay gente que están encaprichados con una relación sentimental y eso te ha alejado de Dios. Una práctica de un pecado.
una actitud pecaminosa, unas amistades que tú sabes que te han hecho daño y que te han alejado del Señor. Todo aquello que intenta competir con Dios en mi corazón. El dinero es una. Yo necesito todos los días dedicarle tiempo a la palabra y a la oración para que el dinero no sea el mayor tesoro de mi corazón, sino Cristo. Los placeres, al corazón le encantan los placeres. Y pensamos más en los placeres. ¿Cuántas veces podemos pasar horas frente a un televisor, frente a un videojuego, frente al teléfono y no hacemos lo que nos corresponde como trabajar, esforzarnos y vivir una vida que glorifique a Dios? ¿Está mal que yo vea televisión? No. ¿Está mal que yo vea una serie? No. A menos que, bueno, que serie también, ¿no? ¿Está mal que juegue un juego? No. Pero hay un punto donde si eso ya me está robando el tiempo que yo debería estar dedicando a algo que sí Dios me ha mandado, ahí sí es pecaminoso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré de influenciar de todas ellas. Señor, ayúdame a ser verdaderamente libre. Ayúdame a que todo lo que yo haga sea para ti. Como disfrutar incluso del sexo con mi esposa. Gloria a Dios, pero como Dios lo ha establecido en su palabra. Porque alguien puede estar incluso estando con alguien y con un pensamiento en otra cosa. No es lo que yo hago, sino con qué motivación hago lo que hago. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y ayúdame como Abraham a que mi fe, que tú me la has dado y que es una gracia, sea esa fe aprobada que tiene que ser ejercitada. Todos tenemos que ser ejercitados en la fe. Todos tenemos que pasar por momentos duros, por pruebas, por dificultad, por luchas. La fe que tengo hoy no es la misma fe que yo tuve hace 2 años, ni hace 1 año. Pero Dios ha permitido los sufrimientos, los dolores, las pruebas, las persecuciones, los enemigos, las luchas, para que yo aprenda a poner mi mirada en Él primeramente. ¿Sabe cuál era uno de mis ídolos favoritos? Agradar al ser humano. Y cuando alguien se levantaba contra mí, me dolía tanto. Y decía, pero ¿por qué me tratan así? Y gloria a Dios permite que muchas veces te va a permitir situaciones. Justo estoy viviendo esto y ¿por qué Dios me pone más de esto? Porque necesito pasar por esto. Dios sabe lo que necesito. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, cuántas veces te ha pasado que tú le oras a Dios para que Dios te dé una provisión y casi que es en el último momento que llegue? Y tú dices, no, ¿por qué Dios tiene que esperar hasta el último momento? ¿Por qué no me la dio antes y ya? Porque Dios siempre te está recordando que tú debes aprender a depender de Él y no de tus propios medios. Que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero nos olvidamos rápidamente. Tenemos problemas de amnesia temporal porque se nos olvida cuán bueno ha sido Dios continuamente con nosotros. Pero hoy oro para que tu fe sea como el oro y pueda salir aprobado. Aleluya, vamos a estar de pie. ¿A cuánto Dios les habló en esta mañana, hermanos? Si salió confrontado, tranquilo, yo también. Cada vez que preparo la palabra salgo siempre confrontado por el Señor. Pero gloria a Dios, que su palabra nos transforma. Y no quiero seguir siendo el mismo. No quiero, hermanos. Yo tengo un ancla de vida
Son tus promesas que me guían y firme estaré.